están? Bienvenidos a nuestra segunda clase de la historia de la alimentación. Hoy vamos a platicar sobre Egipto. A mí me parece un tema muy interesante porque hay evidencia por análisis que se han hecho a momias que en Egipto ya tenían cáncer. Entonces, ¿tenía que ver esto con la alimentación o no? Bueno, pues un poquito como antecedente, la historia de la alimentación como tal comenzó en Mesopotamia, que es cuando se tiene el primer registro de una receta. Fue cuando comenzó la escritura, porque obviamente antes de la escritura pues no podía haber recetas y es lo que se considera la época prehistórica. Mesopotamia fue una cultura que el único legado, vamos a decir, importante a la alimentación que dejó fue la fermentación de la cebada, con lo que comenzó esta bebida que se conoce como cerveza. Pero fueron los egipcios los que, a raíz de ya los conocimientos que se tenían de la fermentación, desarrollaron lo que hoy conocemos como el pan. Fue en Egipto en donde por primera vez se conoció el trigo como lo conocemos ahora. Para los egipcios el trigo fue un regalo de los dioses y es muy interesante cómo desde esa época ya los faraones, que el primero que tenía conocimiento de que el tema de la alimentación y el hambre eran un tema social importante, fue el faraón Keti, que ya tenía estrategias para controlar las rebeliones llevando a estas personas directamente a los graneros. Entonces, el faraón Keti decía que no había un pueblo más peligroso que un pueblo con hambre y no había un enemigo más rebelde que aquel que tenía hambre. Y la solución era llevarlos al granero. Entonces, ya desde esta época era que los gobernantes sabían que era muy importante que las personas no tuvieran hambre y el trigo fue el medio que utilizaron para saciarla. Entonces, pues fue en Egipto cuando comenzó la repostería. Es muy curioso porque ellos se dieron cuenta que utilizando la levadura que se utilizaba en el proceso de la cerveza y como residuo también de la fermentación, servía para esponjar los cereales. Entonces ellos mezclaban el trigo con la levadura de la cerveza, agua, empezaron a agregar también algunos frutos como los higos y los dátiles y bueno, ya fue en Egipto cuando comenzó como tal la repostería. Y bueno, esto tiene más o menos que pasó como 1500 años antes de Cristo, que fue cuando se empezó a utilizar la levadura combinada con cereales para hacer panes esponjados. Y bueno, pues en Egipto había una producción alimentaria importante, sobre todo de hortalizas, porque crecían a las orillas del río Nilo. Entonces había una tierra muy fértil en las orillas del río. Ahí tenían, producción principalmente de cebollas, nabos, lechugas, lentejas, ajos, y eso fue la base de la alimentación egipcia. También cazaban animales pequeños, aves, comían pescado que también estaban en el río Nilo, eran pescados principalmente que se encontraban ahí. Entonces tenían una alimentación variada, pero sí se sabe y se conoce que una gran parte de su alimentación era cerveza y pan, o ya cereales fermentados, principalmente trigo y cebada. También en Egipto ya hacían queso, ya sabían cómo hacer quesos y generalmente se sabe que comían 3 veces al día y tenían una práctica higiénica un poquito, no con mucho sentido. Ellos se lavaban las manos después de comer, no antes. Comían en cojines sentados en el piso, pero fue ya en la cultura egipcia que poco a poco con el tiempo desarrollaron mesas bajas y después mesas altas con sillas como las conocemos ahora. Ahora, no se tiene evidencia de recetas en la cultura egipcia. Lo que sí se tiene son recetas médicas
en donde se describían utensilios, ingredientes y formas de preparación, porque en la época de Egipto iba muy de la mano lo que eran los remedios alimenticios con la salud. Entonces, no hay evidencia de recetas como tal, de recetas para hacer alimentos, más bien eran recetas médicas, porque sí tenían conocimiento de que ciertos alimentos ayudaban en ciertos padecimientos de salud. Ahora, el tema del cáncer y las momias. Hay una hipótesis importante en que es muy probable que ese cáncer tuviera alguna relación con el alto consumo de levaduras que se encontraban tanto en la cerveza como en los panes fermentados. Es una hipótesis porque no se ha demostrado, sin embargo hoy se sabe que hay varios tipos de cáncer que se comportan exactamente igual que algunos hongos dentro de nuestro cuerpo, y hay que recordar que las levaduras son un tipo de organismo fúngico o son hongos. Entonces, hay diferentes tipos de recomendaciones alimentarias para las personas que sufren cáncer. Específicamente, MACI no es una metodología que yo recomiende para personas que tienen cáncer, porque como no sabemos exactamente esa tumoración maligna, cómo se formó o qué lo causó, tampoco puedo estar segura de que esta metodología lo pueda empeorar o no. Yo les puedo recomendar lo que es el sistema Gerson. Es un sistema alimentario que ha ayudado a muchísimas personas que padecen cáncer. Y el objetivo cuando una persona tiene esta enfermedad es limpiar su cuerpo, es limpiar, 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 limpiar. MACI es una metodología que construye tejido. Entonces, es por esa razón que no se recomienda para personas que tienen cáncer. Y aquí nos queda una gran incógnita. Si en Egipto no había alimentos procesados como ahora, no se utilizaba el microondas y no había tantos fertilizantes, herbicidas, alimentos transgénicos, entonces, ¿cuál fue el origen de estas células cancerígenas y tumores que se han podido observar en las momias? Entonces, yo espero que pronto la ciencia nos lo aclare. Y yo lo que les recomiendo es eviten los alimentos fermentados con alto contenido de azúcar, porque es muy probable que sí estén relacionados con procesos en los que el cuerpo se va intoxicando y es más probable desarrollar este tipo de padecimientos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Los invito a la plataforma del Instituto MACI. Recuerden que es súper importante poder aprender para tomar las riendas de nuestra salud en nuestras manos. Los veo la próxima semana en nuestra clase sobre alimentación y qué habla la Biblia sobre las reglas de qué es sano y qué no es sano comer.